Chavalones, sean bienvenidos a esta nueva sección que traigo para todos ustedes. Les pongo un poco en contexto, aprovechando que es el primer video de este tipo y también para hacer más tiempo para que en la plataforma roja se cumplan los 10 minutos que pide YouTube. Hoy estaba pensando en qué tipo de contenido hacer para pues poder seguir subiendo más continuamente. Y estuve recolectando historias, tanto que me han pasado a mí o que me han contado, pero no sabía cómo hacer el video, en qué meterlas, en qué video meterlas. Entonces estuve pensando en traerles una nueva sección llamada, no sé cómo la vamos a poner todavía, pero se me ocurre algo como de espantos en lugares random. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, generalmente cuando te hablan de espantos, te hablan de cementerios, de hospitales, de iglesias, incluso de escuelas, ¿no? Entonces, hay lugares que uno, generalmente no pensaría que existen pues eventos paranormales. Por ejemplo, la historia que les traigo el día de hoy es en gimnasios. Verán, yo hasta hace poco trabajé en gimnasios durante muchos años y cosa asombrosa, un gimnasio no es tan común que se cuenten historias de terror, pero sí hay y hay bastantes. No necesariamente del tema paranormal, existen muchas cosas que podrían causar este tipo de eventualidades. Por ejemplo, pues los ecos de los golpes, las energías que la gente suelta ahí. En este caso, por ejemplo, la mayoría de gente, por no decir que todos, van a soltar gran parte del estrés que tienen del día a día, o simplemente pues hay gente que lo usa como terapia por temas más complicados y más densos en la vida cotidiana. Entonces esto podría generar que este lugar se cargue de energías. Pero, pues como les digo, también el tema de los ecos, en fin, un sinfín de cosas. Pero, lejos de lo que podríamos pensar, no son temas aislados. En el caso de su servidor, ha habido muchas historias que me han contado y también que me ha tocado vivir en los gimnasios. Como les digo, no necesariamente son temas sobrenaturales, pero sí suelen pasar. Entonces, el día de hoy quería contarles la primera que me pasó a mí, o de la que yo me enteré más bien, en un gimnasio. Corría por allá del año de 2015, el lejano año de 2015, cuando su servidor comenzó a ser entrenador. Entonces, prácticamente comencé en un gimnasio de barrio hace ya varios años. Estaba cerca de una preparatoria. Esto aquí en Guadalajara. En este lugar nunca se supo, para empezar, que hubiera algo como una leyenda o como algún accidente o algo por el estilo. Eso hay que recalcar de antemano. Entonces, pues para nadie era como... No te pasaba por la cabeza que hubiera eventos paranormales en ese lugar. Ok. Yo recuerdo que cuando empecé a ser entrenador, en algún momento nos llegaron a decir que si en algún punto de nuestra carrera como entrenadores nos tocaba ya fuera abrir o cerrar el gimnasio, que pues generalmente solía pasar, era muy común que te sintieras acompañado aunque no hubiera nadie. Pero esto era un tema por los espejos. Esto de que se reflejaba espejo con espejo y luego de repente, si estabas tú solo, pues tu mismo reflejo se reflejaba como en tres espejos, te hacía sentir esa sensación de que estabas acompañado. Entonces nos lo llegaron a decir como para decirnos, no se van a asustar, no empiecen a decir que hay fantasmas, etcétera, etcétera. Entonces, ya de antemano ya sabíamos que varios de los que iniciaron conmigo, ya sabíamos que pues había cosas que se podían malinterpretar en ese sentido. Pero en este lugar ocurrieron varias cositas. Y como les digo, el día de hoy les voy a contar dos de esas varias. Y les voy a estar trayendo así capítulos, digamos, de estas historias. Bien.
En este lugar, en aquel entonces, existía pues una población, digamos, de una colonia cercana. Entonces, prácticamente muchos, por no decir la mayoría o todos, eran vecinos. Entonces, se hacía como un tipo de comunidad, pues donde te hacías amigo en el gimnasio y pues te volvías amigo del barrio, ¿no? Entonces, en esta ocasión era un grupito como de 5 personas, si no mal recuerdo. Y uno de ellos, recuerdo mucho que había tenido este tema de que era una persona gordita cuando entró. Entonces, cuando entra, estaba chavalón, tenía como unos 16 años aproximadamente. Cuando entra, le empieza a pegar duro al gimnasio, empieza a tener cambios, empieza a tener una evolución muy buena, etcétera, etcétera. Pero al grado de que sí hubo un punto donde se medio obsesionó, vaya. Entonces él hacía muchísimo cardio, yo recuerdo que hacía como 1:30, 2 horas aproximadamente. Digo, no corridas, había veces que hacía cuando llegaba, luego hacía pesas, luego volvía a hacer 1 hora y 1 hora, etcétera. Pero bueno, esto es importante, o sea, él estaba muy obsesionado con hacer cardio y con hacer ejercicio como tal. Entonces, él no dejaba de hacer ejercicio prácticamente por nada del mundo. Entonces, ya habíamos tenido historias o ya se había escuchado por ahí de gente que decía que sentía una sensación rara cuando estaban en la parte del cardio, porque para esto el cardio, las caminadoras y todo eso estaban en el segundo piso y el área de peso y todo eso en la parte de abajo. Entonces ya habíamos escuchado, y también habíamos escuchado algo de que la dueña de ese lugar, por ejemplo, no veía cámaras o cosas por el estilo, porque como que sí le daba miedito, pues. Pero nunca le dimos importancia realmente. Hasta que un día, este chavo que les comento, vamos a ponerle Javier. Vamos a poner el nombre de Javier porque, digo, ya no tengo contacto con esta persona, pero no sé si le molestaría que lo dijera. Bien, a ver. Javier un día se sube a la caminadora y, pues como les digo, era común que él tardara 1 hora, 1:30. Pero en esta ocasión, 15 minutos después de que subió, bajó y comenzó a decir que lo habían asustado. Entonces, pues éramos un grupo de 5... pues chavalones que empezamos a reírnos de él y decirle y pues bromear sobre el asunto, ¿no? Total, que cuando yo le vi la cara a este muchacho, a Javier, yo noté que realmente estaba asustado. Entonces empezó a decir que se le habían subido a la máquina donde él estaba. Cuando ya yo le pregunté qué era lo que había pasado realmente, me comentó lo siguiente. Dice que él estaba en una caminadora que apenas estaba comenzando, estaba como entrando el calor apenas, no estaba ni corriendo, estaba incluso hasta como trotando despacio, cuando sintió que una persona o algo o alguien se subió a la caminadora. Se sube a la caminadora, siente que se suben y él voltea de reojo a ver el espejo que está a su lado. Él comenta que lo que vio fue una persona pequeña, lo que él decía que era un niño. Entonces que se asustó tanto que incluso casi se quedó a la caminadora. Fue tanto su susto que se bajó corriendo, o sea, bajó inmediatamente y fue cuando nos contó todo esto. A mí sí me sorprendió y sí le creí porque les digo que él no dejaba de hacer ejercicio por casi nada. Entonces, cuando cuenta esto, en aquel entonces yo recuerdo que había un video que corría por las redes en el Facebook de aquel entonces, donde había aparatos de estos de los que hay en los parques, que son como puros tubos donde se movían, o sea, eran tubos de estos donde se hacen ejercicio, aparatos como de parque, y se estaba moviendo, ¿no? Entonces me acuerdo que también traíamos la carrilla de el fantasma mamey, ¿no? El fantasma más mamado que nosotros, etcétera, etcétera. Entonces pues empezamos a hacerle esa carrilla, pero yo veía a Javier bastante asustado realmente. Él, pues hasta la última vez que lo vi, él juraba que había visto a un niño subirse a la caminadora. Tiempo después, con la carrilla aún, la recepcionista nos escucha y cuando le comentamos, pues resulta que nos dice que sí, que efectivamente ellos también habían tenido sucesos paranormales. No sabemos qué pasó realmente.
No fue la única cosa que pasó ahí. Como les digo, les voy a estar trayendo de a 2 historias porque fueron varias. Pero otra que me pasó a mí, por ejemplo, para esas mismas fechas, no es cierto, no, sí, eso que les digo que le pasó a Javier, le pasó más o menos como en octubre, noviembre. Para Navidad es muy normal que los gimnasios se queden más vacíos de lo común. Y sobre todo los gimnasios que son de barrio, pues quedan más vacíos. Digo, ahorita la ciudad ha ido creciendo y ya no es común que se queden tan solos como en aquel entonces. Estamos hablando hace 10 años. Pero, pues, es eso, ¿no? Se quedaban solos. Entonces, el lugar donde se encontraba, la zona donde se encontraba ese gimnasio, pues no era tampoco, era medio peligrosona. Y había habido una serie de asaltos a negocios por la zona. Entonces, una ocasión, yo entraba a las 2 de la tarde, entro al gimnasio y la dueña iba de salida. Entonces me dice, ¿sabes qué, Alex? Solamente hay una persona en el área de pesas, no hay nadie en el cardio. En cuanto se vaya, enciérrate y pues que te toquen. Y ya abres, ¿no? Ya cuando haya más gente, ya abres normal. Ok, perfecto. Pasa eso, se va a comer la dueña, yo me quedo ahí. Me acuerdo que estaba viendo qué música poner en la recepción. Y la persona que estaba en el área de pesas se va. Entonces efectivamente se queda solo el gimnasio. Y pues cierro como me dijo. Estaba solo en el gimnasio hasta que llega una chava. Esta chava, yo recuerdo que yo la entrenaba, ya tenía tiempo yendo. Entonces era una chava con la que solía tener plática. Y llega y toca, le abro la puerta y me dice, oye, ¿estás solo, no? Le digo, sí. Pero para esto se empieza a escuchar una máquina de cardio como si estuvieran dando. De ese tipo de máquinas que no son de las que van conectadas a la luz, sino que prenden con la movilidad. Tiene una batería que cuando tú empiezas a moverla, a pedalear, se enciende el tablero. Entonces, tienen un sonido, sobre todo las que son viejas. Las nuevas ya no tanto, pero las viejas suelen tener un sonido muy, muy característico. Entonces, se empieza a escuchar eso. Y yo no le tomé importancia porque dije, bueno, tal vez hay alguien que no vimos o que yo no vi. Vaya. La dueña ya se había ido, ya prácticamente el gimnasio estaba solo. Entonces esta chava me dice, bueno, subo a calentar, ahorita vengo. Ok, se sube al cardio, se va sus 10 minutos, 15 minutos. Se empieza a escuchar la máquina que ella está utilizando. Y cuando baja me dice, oye Alex, fíjate que no había nadie. Entonces le digo, no, entonces sí estaba solo el gimnasio, ¿no? Yo pensando que me lo decía como una plática de que, oye, el gimnasio sí está muy solo, ¿no? Entonces me dice, no, es que ya ves que estábamos escuchando la máquina. Entonces yo me saco de onda y le digo, oye, sí es cierto. Me dice, lo que pasa es que cuando yo subí, la máquina que se escuchaba parecía como si alguien se hubiera bajado de ella. Entonces ella asumía que alguien se había bajado de la máquina y había entrado al baño o estaba arreglando sus cosas para irse, pero ella argumenta que nunca vio pasar nadie hacia la salida. Y efectivamente yo no vi, yo estaba pegado a la puerta, estaba en la recepción, porque les digo que no había nadie. Y efectivamente no pasó nadie, o sea, nadie salió. Hasta ahí quedó esa anécdota. La verdad es que no supimos qué pasó, pero pues fue muy curioso que fueron 2 anécdotas casi por las mismas fechas, con un mes y medio de diferencia de lo sucedido. Y como les digo, ahí no para la cosa, hay más historias, pero esas se las cuento en un próximo video, ¿sale? Si tienen historias similares en gimnasios o en lugares que no son muy convencionales, donde suelen decir que asustan, los invito a que me dejen aquí en comentarios, me platican su historia y le echamos una checada, ¿sale? Hasta la próxima. Chau, chau.